Ingenieros de la Universidad de Stanford analizaron las construcciones derrumbadas tras el sismo del 19 de septiembre del 2017 y encontraron que 61% de los casos habían sido erigidos con una técnica que favoreció el colapso de todos estos inmuebles. Pues bien, en este video vamos a ver cuáles fueron ese tipo de estructuras y cómo evitarlas. Mejor evítalas para que no se caiga tu edificación, sobre todo si vives en una zona de alta sismicidad. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, estos planos constructivos para los que son nuevos en este canal. Aquí hablamos de construcciones, edificaciones, estructuras, albañilería, arquitectura y construcción en general. Y bueno, en este caso pues les debía este video de los terremotos que parecer no se grabó bien. Y bueno, pues vamos a continuar, y es que por ejemplo estábamos hablando de terremotos, estábamos hablando de estructuras que resisten terremotos, sismoresistentes, etc. Es muy importante identificar dónde es donde fallan más, ¿no? Y es que el 19 de septiembre del año 2017, exactamente 32 años después del terremoto de Michoacán y cuya potencia fue 8.1 en la escala Richter, la capital del país fue estremecida, en este caso México, por el terremoto de 7.1 grados, el cual dejó un total de 219 muertos y un total de 44 edificios colapsados. Al menos ya no son miles de muertos, pero 214 personas murieron, ¿no? De manera inmediata, un grupo de estudiantes y profesionales del Centro de Ingeniería de Terremotos John A. Bloom viajó a la Ciudad de México con el compromiso de realizar un análisis de la catástrofe. Este estudio se enfocó en reconocer de qué manera las estructuras de los edificios afectados estaban adaptadas a los códigos de construcción. Es un estudio serio y completo que para ello se utilizó un software tipo Google Street View que sirvió para comparar las imágenes entre una gran diversidad de fotografías del desastre. El informe final fue presentado en menos de un mes y dicho estudio estableció diversos contrastes tomando como referencia lo ocurrido en 1985 y su desastroso impacto en la capital del país. Por ejemplo, se consideró el modo en que los suelos y subsuelos crearon pautas de construcción en todo territorio de Ciudad de México, que se encuentra subdividida en varias zonas que definen los lineamientos de construcción civil, con el objetivo de hacerle frente a las circunstancias sísmicas. En el estudio realizado en 1985 permitió una caracterización de los suelos y los requisitos estrictos en materia de diseño estructural que en cierta medida empezaron a ser respetados en futuras construcciones. En pocas palabras, se dio un estudio más enfocado en la mecánica de suelos, ¿no? Creando un nuevo código de construcción donde se estableció que los sistemas de losas planas, que consiste en una estructura de una losa y una columna de concreto sin traves, son del todo ineficientes. Como resultado de aquel estudio, el Código de Construcción Civil adquirió una versión final para el año de 1987. Más adelante, en el año 2004, se patentó otro donde se volvieron a valorar las cuestiones relativas al estudio de suelos, el uso de materiales y otras estrategias de construcción. La investigación desarrollada por el Centro de Ingeniería de Terrenos John A. Bloom prestó una gran atención al sistema de losa plana, que es una técnica desarrollada desde principios de 1900 y cuyo funcionalidad busca que toda construcción pueda soportar adecuadamente el peso de los niveles superiores, es decir, denominada gravedad vertical, pero pues obviamente reducen los costos comparado con otro sistema de marcos rígidos porque reduces las traves, ¿no? Los porcentajes de daños y su relación con las técnicas de construcción se vieron después del terremoto de 1985, donde se crearon enfoques para desvincular su uso por medio del incremento de requisitos de refuerzo estructural y en consecuencia el aumento del costo de construcción. Pero aún hoy el Código de Construcción de México lo permite el uso de estas losas, ¿no? A este problema se le agrega el factor de que representó las estructuras de mampostería no reforzada y confinada. ¿A esto que se refiere, no? En las construcciones que para el terremoto de 2017 contribuyó un 33% de las colisiones. Esto quiere decir que no está reforzada por muros. Mientras tanto, se percibió que el 57% de los colapsos correspondían a una estructura construida con una técnica de pisos blandos, que consiste en que los primeros niveles de los edificios eliminan los muros de refuerzo, lo cual ocasiona que las estructuras laterales posean una rigidez
mucho más inferior, lo mismo que la fuerza. Estos pisos blandos suelen crearse para poder contener espacios para garajes, estacionamientos, mientras que en la parte superior se construyen muros divisorios de mampostería, lo que hace que esos niveles del edificio tengan mayor rigidez, la parte de arriba y la parte de abajo no. El problema con el movimiento de las fuerzas del sismo es que la estructura inferior tiene que soportar mayores aceleraciones y fuerzas en cortante por el volumen rígido que sustenta en la parte superior y es propensa a fallar sobre sus cimientos. Otro dato importante que se logró identificar fue el hecho de que el 42% de edificios derrumbados se hallaban justo en la esquina de una manzana, por lo cual fue posible deducir que el problema que se hallaba principalmente en las estructuras de pisos blandos ubicadas en esquinas donde no hay otro edificio que prácticamente amortigüe ese movimiento en péndulo invertido que se tiene en el momento de un terremoto. Hay que tener en cuenta que el sistema de construcción de losa plana, donde el edificio suele ser sostenido por columnas de cemento sin traves, ya ha sido prohibido en varios países, pero en México aún se permite por el tema de que es mucho más económico, no tienes que construir traves. Ahora, un problema que viene desde el mismo año de 1985 es que los investigadores fueron enfáticos en recalcar que el 90% de los edificios colisionados fueron construidos desde antes de 1985, es decir, siguiendo las pautas de los códigos de construcción anteriores. Pero el dato preocupante fue que la razón del colapso obedece a la falta de evaluación estructural posterior a lo ocurrido en el terremoto del 85. La conclusión a la que llega el ente investigador es que el problema de los edificios colapsados obedece al uso de estructuras de concreto armado de losa plana. Esta edad es mucho mayor que de 1985, como también influyó mucho la resistencia de las estructuras laterales y el hecho de que muchas construcciones sean del tipo de pisos blandos. Con información de estadísticas preliminares, los edificios colapsados de la Ciudad de México en el terremoto de Puebla del 19 de septiembre de la Universidad de Stanford. Ahora sí que este estudio te permite ver todo lo que sucedió en esas épocas, ¿no? Y bueno, también las estructuras que fueron más afectadas. Para que lo tomes en cuenta, tome en cuenta que si vas a hacer estacionamientos en la parte baja, intentes poner alguno que otro muro, sobre todo si estás en las zonas de alta sismicidad como es la Ciudad de México, etcétera, para que esos muros, aunque sean un poquito menores a la cantidad que tienes en los pisos superiores, puedan amortiguar esos movimientos de péndulo invertido que se tienen al momento de un sismo. Pues bueno, por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido el video, que lo puedan aplicar a sus obras y que tomen en cuenta estas sugerencias de los pisos blandos, de las losas planas, etcétera, etcétera, etcétera. Por mi parte es todo y nos estamos viendo. Muchas gracias. Y bueno, antes que nada, no se vayan, déjenme, les doy el pilón. Y es que aquí, si tú ves esto, si tú le pones en internet a Soft Story, que sería la traducción de piso blando en inglés, vean la cantidad de edificios que se van colapsando, ¿no? Todo esto, cuando no le ponen muro, pues obviamente tienden a caerse, ¿no? Se los llevan todos para abajo. Entonces, sí tengan en cuenta esto al momento de hacer edificios multifamiliares, porque puede ser muy peligroso el que vean por ejemplo, cómo todo esto se colapsó. Entonces, eso es importante, que se refuercen los muros, sobre todo si viven en zonas de alta sismicidad, porque luego llegan personas de Yucatán con miedo y ahí pues, no hay terremotos. ¿Cuándo han escuchado de un terremoto en Nueva York? Entonces, chequen dónde están, en qué zonas, y bueno, pues eviten ese tipo de pisos blandos o pongan al menos unos muros para evitarlo, ¿no? Aquí lo vemos también cómo se nota, ¿no? Bueno, ahora sí, por mi parte es todo, nos vemos y gracias por sus suscripciones y likes.